Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo estado de actualización de los proyectos en casa, y en el día de hoy vamos a comenzar por el 75 litros. Como veis, aquí tenemos este proyecto. Sí que decir que he tenido un pequeño problema, o se sigue manteniendo, de cianobacteria, aunque va remitiendo progresivamente de la misma manera que la tapizante o la cuba en este caso va colonizando, va tapizando todo el proyecto. Por lo tanto, es seguir teniendo paciencia, ver cómo va progresando este tapizado y finalmente yo creo que va a desaparecer. Además, como veis aquí, he puesto una pequeña maceta de esta del Express que me pillé para expandir un poquito que me quedaba de tripartita, porque es una planta que a mí me gusta particularmente mucho. Y por lo demás, la verdad es que el proyecto va muy bien. Yo creo que una vez que esté tapizado haremos la primera poda, y sí que me gustaría ir preparándolo poco a poco, pues sobre todo para el mes de junio, para presentar este proyecto este año al AQSC, al concurso de paisajismo, como siempre digo, para participar. Pero bueno, por lo demás, como veis, el proyecto está bastante bien. Y continuando con el siguiente proyecto, como veis, este Nano Reef 30 litros que va destinado para macroalgas, pero como veis no hay macroalgas, no hay iluminación. Estoy ya cansado de esperar a la iluminación porque quería que fuera la nueva WRGB2 Slim. No sé por qué lleva tanto retraso en salir al mercado, así que me he pillado otra pantalla que va a llegar en los próximos días. Ya os haré un vídeo específico sobre ella. También os haré un vídeo específico sobre la WRGB2 Slim y su comparativa en este caso con la WRGB2 normal, porque lo tengo bastante estudiado el tema. Y una vez que reciba la pantalla, pues procederemos también a pedir las primeras macroalgas, y también os haré un vídeo sobre los costes de este proyecto, porque me parece bastante interesante, como sabéis en el canal, ver lo que cuestan las cosas, porque para que lo tengáis de referencia y que luego no llevéis engaños, no llevéis sustos, y que se vea lo que cuestan realmente cada uno de los proyectos. Pero bueno, conforme vaya llegando el material lo iremos haciendo en las siguientes semanas. Pero por lo demás, como veis, el proyecto lleva 7 semanas ya, está más que ciclado, así que en el momento que llegue la iluminación pondremos las primeras macroalgas y comenzaremos a ver cómo se va desarrollando, porque yo soy el primero que tengo muchísimas ganas de empezar a disfrutar este proyecto aquí en casa. Y pasando al siguiente proyecto, en este caso el 300 litros de bajos requerimientos, como veis, muy verde el proyecto, muy bien. Hemos añadido estas semanas una nubia de toda la vida. La verdad es que una planta que a mí me gusta muchísimo y no sé por qué no la tenía, pero bueno, la idea es seguir expandiéndola para tenerla, porque para futuros proyectos quiero tener mucha de esta planta, así como de la nubia nana que está por ahí perdida en este proyecto. El Aponogeton que pusimos, como veis, este de aquí está espectacular. En 3 semanas cómo se ha puesto el bulbo, se ve que tenía más fuerza, no sé cómo explicarlo, pero está muy grande. El de aquella parte va más lento, pero también va tirando muy bien. Y por lo demás, que deciros, si recordáis el tema del alga pincel que teníamos en este proyecto, pues ha ido remitiendo, o va remitiendo, o sigue remitiendo progresivamente. Pero además, para acelerar este proceso de manera natural, hemos añadido en este proyecto una pareja de gobios arcoiris que nos va a permitir eliminar ese remanente de alga de manera lo más naturalmente posible. Y bien, después de ver estos 3 primeros proyectos, os dejo una visual de lo que yo veo cada vez que entro en casa al venir de trabajar. La verdad es que estoy deseando muchos días llegar, meterme aquí en mi estudio a ver mis proyectos. Como he dicho, el 75 litros, este que lo veremos muy pronto iluminado, como hemos dicho, nuestro 300. Y aquí pasamos ya a lo que es mi estudio, como veis ya ha quedado muy bien terminado, donde tenemos el 30 litros que vamos a ver ahora, y también nuestro proyecto de 8 litros patrocinado por Acuario Plantado. Así que empezando por este primer nano, si recordáis el vídeo de la semana pasada, pues hablamos de muchas cosas. Al hilo de ese vídeo, pues me habéis preguntado sobre plantas para emergido. Este proyecto, la idea es que tenga una parte en emergido. Yo no soy el más experto, pero sí os puedo hablar de mi propia experiencia. Sabéis que en el 75 tuvimos la tripartita, se adapta perfectamente. Tuvimos la ludwigia, una planta roja que se adapta también muy bien. En este caso, una que sé que se adapta y es la que voy a probar, es la pinatifida. Lo que pasa que viene del 500, viene de estar muy acelerada y ahora necesita un tiempo de adaptación, pero cuando llega a la parte de emergido irá mucho más rápido. De hecho, también dejaros, veis, voy a hacer una pequeña pastilla de CO2 para este proyecto. Os dejaré la tarjeta de ese vídeo que hicimos en el otro pequeño canal que tengo para estos pequeños tips. Y como veis, un poquito de CO2 es un aporte, no necesita CO2. De hecho, cuando las plantas lleguen a la parte en emergido, no va a hacer falta ni siquiera ese pequeño suministro. ¿Por qué? Porque el CO2 en el aire es mayor que en el agua de manera natural, y eso es lo que también descrito en el libro de la propia Elena Wastad se llama la ventaja aérea de las plantas. Es decir, cuando pueden tomar CO2 de la superficie, tienen esa ventaja adaptativa. En este caso, pues un poco también la ventaja y la belleza de los proyectos en emergido, pero bueno, sobre esto podemos debatir más adelante en siguientes vídeos si queréis.
Pero lo dicho, también me habéis comentado qué voy a poner. De momento, mientras que esté de prueba, no voy a poner ningún ser vivo, y por ser vivo me refiero a caracoles, ni gambas, ni siquiera ningún pez, ni se me ocurre poner un pez en este proyecto, ni antes ni después. Pero una vez que lo tengamos estabilizado y esté en emergido, pues podemos hacer ciertas pruebas con algún tipo de caracol bonito, algún capricho, alguna descarte neocaridinas, intentar sacar algún color raro. Se pueden hacer ciertas pruebas, pero con conocimiento, no lo olvidéis nunca. Y ahora con gimbal en mano vamos a tratar de mostraros más cerca este Nano 30 litros. La verdad es que estoy muy contento de él. Mirad el CO2, tengo que quitarle un poquito, estoy echando casi quizás de más desde que recargué la botella. Aquí podéis ver esta Bucephalana Green Wave, las criptocorines cómo van expandiendo, veis ese tallo de ahí que ha salido por debajo de la propia arena, se va expandiendo, va dando mucha naturalidad. Aquí como veis las anubias, mirad cómo están. Un poquito de tripartita que de lo que me quedó del monte de 75 litros, ahí lo tengo, la voy expandiendo, esa es la que he ido expandiendo y voy a utilizar para los otros proyectos, la que hemos visto en 75, cogí de aquí un poquito, y la idea es que también se vaya expandiendo aquí. Como veis también un poquito de reservorio de plantas de bajos requerimientos, pero este es nuestro 30 litros como está. Y ya para terminar el proyecto de 500 litros, el que nos faltaba por ver, como veis se está encendiendo una de las pantallas, la otra no se ha encendido. La verdad es que tenemos por ahí las botias, barbocereza, fijaros ahí, bucefalandras, algunas de ellas en flor, aquí más barbos, nuestro beta que está muy sanote el tío, colisa, mira uno de nuestros gobios, la verdad es que están espectaculares, otra de las botias, mira por allí una de las hembras del beta, los cristal de Java o transparentes. La verdad es que el proyecto está muy bien. Como veis lo estoy ya prácticamente preparando para ver si hice una poda hace unos días, entonces cuando termine de tirar nuevas puntas, la idea es hacerle la fotografía para presentarlo al IAPLC de este año, ya que el año pasado no presentamos ningún acuario, y como siempre digo, con la intención de participar, porque por lo demás es un acuario, como siempre digo, para disfrutarlo en casa, que es su objetivo en el fondo, y por lo demás, como veis, pues muy sano todo, muy bien, los pececitos a su marcha. Y aquí nos despedimos con nuestro gobio. Así que espero que os haya gustado este vídeo resumen. Ya sabéis, dejad vuestros me gusta, vuestros comentarios. Ya sabéis que quien le apetezca se puede suscribir. También tenemos miembros de canal, pero aquí lo importante sabéis que es aprender y mejorar en el tema del acuario plantado. ¡Hasta luego, amigos!